Chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi cajón. Y como os dije en el vídeo anterior, hoy os hablo un poquito de mi experiencia de parto. En el vídeo anterior, que era del embarazo, que si aún no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba, pues para que vayáis a echarle un ojito, pues si os interesa. Al final del vídeo os comenté que en la semana 38 se me empezó a disparar la tensión y me tuvieron que inducir lo que es el parto, mi parto. Hoy os vengo a explicar cómo fue la experiencia de la inducción y cómo me sentí, qué es lo que viví, cómo sucedió y un poquito, pues bueno, de consejos y de tips por si alguna se encuentra en esta situación o os puede pasar o tenéis vuestra fecha de inducción y estáis un poquito nerviosas como yo me encontraba en ese momento. Pues nada, os vengo a contar un poquito. Lo primero, para ponernos en situación, yo me encontraba en la semana 38 cuando me dijeron que me tenía que inducir el parto. Mi bebé estaba muy bien de peso y porque en todo el embarazo el bebé pues estuvo un poquito por encima del percentil, estaba en un percentil 7, o sea que el peso estaba bien. Era un bebé a término, estaba en la semana 38, así que lo más sensato era inducirlo, pues porque para lo que quedaba ya de embarazo, el riesgo a que se desarrollara una preeclampsia era bastante elevado. Tengo que decir que en las analíticas de orina y de sangre, también me hicieron, hasta ese momento en urgencias, yo no daba preeclampsia, o sea, no me salía proteína en sangre, no me salía proteína en orina, que es uno de los indicativos en que se está produciendo esta enfermedad. No daba proteína en orina y las analíticas daban correctas, normales, así que era pues más que nada por seguridad. Entonces llegó el famoso día 21 de noviembre, que es cuando yo ingresé en el hospital. Ingresé por la noche, a las 8 de la tarde ingresé y comenzamos con lo que es el proceso de inducción. El proceso de inducción, comentaros que, bueno, evidentemente antes de todo esto yo intenté en mi casa todos los remedios habidos y por haber del mundo para evitar la inducción, o sea, pelota de pilates, tomar té, café, chocolate, todo lo que me iban diciendo, lo fui probando, no me sirvió nada en absoluto. Y lo probé pues porque en la última revisión ginecológica que me hicieron en urgencias, pues decían que no estaba verde del todo, o sea, tenía el cuello del útero un poquito borrado y había como casi 1 centímetro de dilatación. Y yo pensé, digo, pues si puedo evitar la inducción, pues vamos a hacer todos los remedios habidos y por haber. Y ninguno funcionó. Así que nos plantamos en el día 22 con la temida inducción. En mi caso, el protocolo de inducción que se siguió fue el siguiente. Lo primero que me hicieron, como no iba verde del todo, es decir, que tenía un poquito de cuello borrado y tenía casi 1 centímetro de dilatación, me hicieron lo que se llama la maniobra de Hamilton, que para las que no sepáis lo que es una maniobra que se trata de que pues manualmente, como si te hicieran un tacto, ¿no? Pues manualmente te despegan lo que es las membranas, la bolsa de líquido amniótico, porque en algunas ocasiones cuando se te despegan las membranas, tú sola inicias lo que es el proceso de parto, es decir, tú sola te puedes poner de parto y así se evita lo que es la medicalización con oxitocinas y demás. La maniobra de Hamilton, tengo que deciros que a mí, en mi caso, me dolió la vida, ¿vale? Yo no os quiero asustar, pero me dolió muchísimo. No os quiero asustar, pero os digo la verdad, o sea, fue un dolor increíble. Sé que hay otras mujeres que le han hecho esta maniobra y no les ha dolido ni la mitad de lo que a mí. También influye pues lo dilatada que estés en ese momento en que te hacen la maniobra, etcétera, etcétera. Tengo que decir que yo iba bastante tranquila, intenté no tensarme porque soy muy propensa, incluso cuando me hacen las citologías me tenso mucho y sabía que eso pues me iba a perjudicar, lejos de ayudarme, así que intenté relajarme, pero eso no había manera humana de relajarse con esa maniobra. El siguiente paso es introducir un gel que se llaman proglastandinas, que son unas hormonas que también hacen que el parto pues se inicie el trabajo de parto. Estas proglastandinas te las ponen con un tampón, bueno, en realidad es como un hilito, ¿no? Una gasa, un hilito que está empapado en esta sustancia, que te lo introducen pues en el cuello del útero. También pues dolió, aparte de que yo ya estaba dolorida, pues dolió porque claro, lo tienen que insertar justo en el cuello del útero y se tiene que quedar ahí enganchado.
porque si no, claro, no hace efecto. Para que eso no caiga, pues te introducen luego un tampón, para que tú pues te puedas levantar, ir al baño, lo que tengas que hacer, y es un tampón normal y corriente. Entonces con eso ya pues te vas a la habitación a dormir, para ver si durante la noche pues eso empieza ya a trabajar y a dilatar. Tengo que decir que no dormí absolutamente nada, porque de los nervios que cogí, del dolor, pues yo botaba, o sea, estaba en la cama y yo, pues mi cuerpo iba por un lado y mi cabeza iba por otro, saltaba, o sea, me fue imposible conciliar el sueño. Aparte que, claro, evidentemente, pues durante toda la noche pues te están mirando la temperatura y te están mirando la tensión, porque como en mi caso había un problema de tensión, pues tuvieron que controlarlo durante toda la noche y ya se sabe que en el hospital pues no se duerme. Cuando por la mañana me bajan otra vez a paritorios para examinarme, para ver cómo estaba, ¿cuál es la noticia? Que las prostaglandinas y la maniobra de Hamilton no habían hecho absolutamente nada. Entonces el siguiente paso a seguir que me dijeron era lo que es la rotura de bolsas, pinchar la bolsa. Entonces yo ahí dije que no porque por dos razones. Primera, porque duele muchísimo, según, a ver, tengo que puntualizar, duele mucho según lo dilatada que tú estés. Si a ti te pinchan las bolsas y estás de 3-4 centímetros, pues casi que no te duele, o te duele menos, que no estando de casi 2 centímetros. Me dijeron que como yo quisiera, que si no quería que me pincharan las bolsas, el siguiente paso era pues introducir lo que es la oxitocina mediante una vía, por gotero, pero claro, querían pincharme primero la bolsa pues para evitar ponerme demasiada cantidad de oxitocina. Pero yo en ese momento me seguía doliendo la maniobra de anoche, me habían quitado el tampón con las prostaglandinas que os comento y me dolía y yo no quería que me hurgaran más allá abajo de momento, así que yo dije, pues me da igual, ponerme el gotero. ¿Qué pasó? Me pusieron la oxitocina y la oxitocina no me hacía nada. No me hacía nada. Yo tenía como unos dolorcitos de regla, que eran totalmente soportables, o sea, no me dolía nada. Sí que te iba teniendo contracciones, pero no eran contracciones de parto. Así que me dijeron, vamos a esperar un poquito más y si con la oxitocina no arrancas, habrá que pincharte la bolsa. Dilaté un poquito más, o sea, que estaba la cosa bastante parada, así que al final no me pude escapar y me tuvieron que hacer la rotura de bolsas, me pincharon la bolsa. No quiero ser muy gráfica, pero bueno, eso para quien no lo sepa y tenga miedo, pues bueno, a ver, es molesto, no os voy a engañar, a mí me dolió. Aparte, claro, pensar que ya iba con mucho miedo, ya iba dolorida de antes. Te introducen un ganchito, que con eso te hacen una punción en la bolsa. La rotura en sí de la bolsa, pues notas que se cae un líquido calentito, eso sí que era más o menos agradable, pero bueno, me dolió. Entonces ya, ahí ya, con la oxitocina que yo ya llevaba en el cuerpo y la rotura de bolsas, aquello ya, o sea, se vino arriba. Allí empezaron a venir unas contracciones que no eran normales, o sea, no es que no fueran normales, pero yo ya ahí flipé porque de un dolorcito de regla pasamos a unas contracciones que eso era dolorosísimo, o sea, a mí me decían, el parto es como los cólicos de riñón, duele más o menos lo mismo. O sea, no, ¿vale? Aquellas contracciones con la oxitocina que llevaba en ese momento en el cuerpo, más el dolor que tenía abajo, aquello no era un cólico de riñón, aquello era para tirarse por la ventana, ¿vale? O sea, era horrible. Entonces, pues nada, aguantamos así con esos dolores 3 horas, prácticamente estaba de 3 centímetros, porque en 3 centímetros es cuando te pueden empezar ya a poner la epidural, antes o después, eso ya cada uno pues decide cuándo se la quiere poner. Sí que intentan aguantar el máximo porque la epidural ralentiza un poquito lo que son las contracciones y hace que pierdas un poquito de efectividad de la contracción. Y entonces, claro, hacemos que el trabajo de parto pues se dilate muchísimo más en el tiempo. Y no interesaba pues porque yo ya tenía las bolsas pinchadas y ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, cuando hay rotura de bolsa hay un tiempo máximo para estar haciendo el trabajo de parto, si no hay que hacer una cesárea, porque pasadas X horas el bebé no puede estar sin líquido. A mí me daba mucho miedo, o sea, tengo que deciros que me daba mucho miedo que me pincharan la epidural. No es que no la quisiera, o sea, tenía clarísimo que quería la epidural, pero yo tengo pánico, fobia atroz a las agujas y a los pinchazos, ¿vale? Entonces es una cosa horrorosa porque yo me desmayo cuando me sacan una analítica. Entonces, claro, me daba miedo la epidural. Yo tenía tal dolor que me dijeron, si ahora estás de 3, aprovechamos que está aquí la anestesista y te pinchamos ya la epidural si la quieres. Digo que si la quiero, o sea, que no se mueva la anestesista de aquí, por Dios y por la Virgen. En ese momento es tal el dolor que te da igual que te pinchen en la columna que como que te pinchen en un ojo.
Vamos, yo lo único que veía era el momento en que me pinchase la epidural. No quería saber nada más del mundo. Yo solo quería epidural. No tuve que esperar nada porque estaba allí la anestesista, no se había ido, así que tuve la gran suerte de que no tuve que esperar, porque sé que hay mujeres que a lo mejor tienen que esperar a que baje como 20 minutos, media hora. Yo creo que si hubiera tenido que esperar, me tiraba por la ventana. Entonces, me prepararon para la epidural. En ese momento, tu pareja, tu acompañante, se tiene que ir fuera. Tengo que decir que no noté absolutamente nada. O sea, no porque tuviera dolor, porque justamente en ese momento que te pinchan tiene que haber pasado la contracción, sino que porque es que no notas nada. O sea, te ponen una anestesia local, que es fría, que es lo único que notas. Lo primero que me dijo el anestesista fue, notarás una pequeña presión, que soy yo, que es ella con su propio dedo, pues mira a ver dónde tiene que pinchar. Y a partir de ahí ya me dijo, notarás frío, que es el spray este que os comento, y puede ser que te dé como una pequeña rampa en la pierna. Te sientas así como a lo indio, porque tienes que estar así sentada con las piernas a lo india. Y sí que es verdad, porque la pierna esta de aquí, la izquierda, hizo así, me hizo, ¡pum!, se me levantó sola, que dije, digo, ¿y esto? Y en ese momento, pues nada, me dijo, en 10 minutos notarás ya el efecto. ¿Qué 10 minutos? Si es que eso estaba pasando y yo ya empecé a sonreír. O sea, a mí se me abrió el cielo allí, no había pasado los 10 minutos, yo ya era feliz. Y me acuerdo que me dijeron, te vamos a poner poca dosis, porque en el hospital que yo fui a dar a luz tienen lo que se llama la epidural walking, que te permite caminar y moverte, si tú lo aguantas. Si no, pues evidentemente te ponen más dosis y ya pues te quedas ahí en la camilla y no te mueves. Entonces yo con la poquita dosis que me pusieron, a mí ya no me molestaba, o sea, yo ya era feliz, yo no daba dolor. Y tengo que decir que durante todo el proceso que estuve con la epidural, pues me pude mover, podía estar de pie, incluso estuve haciendo ejercicios de pelota. Te ponen un catéter que te cuelga por aquí, que cuando tú notas que se te va despertando la anestesia, que ya empiezas a notar un poquito la contracción, te van renovando la dosis por este catéter, así que genial. O sea, yo cuando notaba ya que me empezaba a pinchar un poquito, pues me cogían y me iban renovando lo que es la dosis. Notaba la contracción, tengo que decir que lo que notaba era como una presión abajo, pero no notaba dolor. Entonces ya ahí ya empezó a dilatar, lento, porque la cosa fue lenta, como os comento, desde que me pincharon la epidural, que fue hacia las 3 de mediodía, hasta las 11:20 de la noche, baby Alejandro no nació. O sea, pensar que ya desde el día de antes ya estaba ingresada con todo lo anterior que os he explicado, así que fue un parto muy muy largo. ¿Qué pasó? En un tacto que me hicieron, que ya estaba de unos 4 o 5 centímetros, como no sabían exactamente todavía por qué el niño no iba dilatando, yo no iba dilatando suficiente y el niño no iba bajando bastante, a medida que me hacían el tacto me decían que empujase. Entonces tocaban lo que era la cabecita del niño y yo empujaba cuando ellas me decían que era cuando me venía la contracción. De esa forma, haciendo eso, ayudaba a que el niño fuese descendiendo por el canal de parto e ir dilatando. Cuando ya estaba de un poquito más, hacia unos 6 centímetros o así, cuando ya me hizo el tacto el ginecólogo, vieron que es que Alejandro venía con lo que se llama un poquito de torsión lateral, es decir, tenía lo que es la cabecita levantada. O sea, en vez de venir con la cabeza recta por el canal de parto, él tenía lo que es la cabeza un poquito así y hacia un lado. Entonces eso estaba impidiendo que yo dilatara correctamente y que el niño descendiera. Porque claro, al ir con la cabecita de lado iba chocando y el trabajo estaba costando muchísimo más. Entonces a mí me dijeron, si no desciende, claro, estaba la cosa ahí, si no desciende, si no dilatas, no sé qué, pues claro, el proceso, evidentemente, ¿qué era? Pues una cesárea de urgencia. Y yo dije, no, yo no he pasado todo esto para que a mí ahora me tengan que hacer una cesárea de urgencia. Y yo le dije a esa mujer, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que este niño baje? Bueno, me dijeron, pues te puede ayudar estar con la pelota, hacer mucho movimiento de cadera, o sea, rotación de la cadera, moverte para un lado, para otro, saltar en la pelota. Dije, pues trae para aquí la pelota, que yo me pongo aquí la pelota como si no hubiera un mañana. Pues sí, eso es lo que yo hice. Yo, con la poca epidural que llevaba, porque claro, evidentemente me dijeron, intenta aguantar todo lo que puedas sin epidural para que la contracción tenga más fuerza y para yo poderme mover mejor para facilitar ese descenso por el canal. Yo me puse allí como una loca, nos pusimos, mi marido alucinaba, decía, esta la ha poseído el espíritu del fitness, porque yo cogí allí la pelota como si estuviera en una clase de pilates
y venga, y pum, 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 hasta que ya no podía estar sentada en la pelota porque yo notaba allí abajo una presión que notaba allí la cabeza ya del niño, o sea, es que lo notaba, no podía ni cerrar las piernas, era una presión abajo insoportable. Entonces, claro, yo le decía a la comadrona, digo, yo noto muchísima presión abajo, digo, esto es normal, me decía, sí, porque claro, está bajando ya casi abajo, yo ya estaba en 7 centímetros y el niño estaba ya muy abajo. Claro, no me podía sentar y yo dije, pues me pongo de pie. Entonces yo me agarré allí al palo de la oxitocina, del gotero, y yo me puse a hacer círculos que parecía la Shakira. O sea, yo empecé allí a moverme de un lado para otro así con la cadera, porque yo dije, esto tiene que bajar como sea. Y claro, me dijo, aguanta todo lo que puedas, lo estás haciendo muy bien, aguanta todo lo que puedas. Y ya llegó un momento que ya prácticamente no tenía epidural y dije, ya no puedo más. Digo, ponerme aquí droga, digo, porque es que no puedo más. Entonces me pusieron la epidural, me tumbé en la camilla, me volvieron a hacer un tacto y estaba en 8 centímetros. Así que la cosa fue bastante bien. Pero la torsión todavía, o sea, el niño todavía no había encajado bien la cabeza, le faltaba un escaloncito por bajar y todavía no habíamos conseguido eliminar esa torsión. Así que los últimos intentos para llegar hasta 10, o sea, dilatación completa, fue tumbada en la camilla hacia un lado, te ponen como unas perneras en las que tú pones la pierna así por arriba, ¿no? O sea, tú estás de lado con una pierna arriba y la otra pues así abajo. Entonces, así con unas agarraderas, yo tenía que, cuando me venía la contracción, tenía que empujar. Eso también lo estuve haciendo durante el trabajo que hice encima de la pelota. Cada vez que a mí me venía una contracción, tenía que ir empujando para ayudar a que el niño fuese bajando. Lo probamos hacia un lado y luego lo probamos hacia el otro lado, porque depende de la posición, puede ser que al niño le gustara más o menos para bajar. Haciendo eso conseguimos ya ponerme en completa, que fue todo un logro, porque todo apuntaba a tener que hacer una cesárea de urgencia. Así que yo ahí ya estaba ya contenta, y dije, que sea ya lo que Dios quiera, digo, pero este niño ya está abajo del todo, así que ya puede salir. Claro, lo único malo entre comillas, fue que al hacer lo que es todas estas maniobras de llegar abajo, no giró completamente el niño, así que al final tuvo que ser un parto un poquito instrumentalizado, porque necesitaron utilizar espátulas. En todo momento tengo que decir que me lo fueron explicando y me pidieron lo que es el consentimiento, y me dijeron que claro, como no estaba el niño girado del todo, que había que hacer un pequeño giro con la espátula y entonces seguro que el niño ya pues salía. Y así fue. Así que pasamos a lo que es la sala del expulsivo y me dijeron, venga, vamos a empujar. Y tengo que decir que el expulsivo fue genial, porque fueron, nada, yo creo que fueron 20 minutos y en 20 minutos el niño salió. O sea, realmente fue así. Hicieron el pequeño giro, evidentemente me tuvieron que hacer una pequeña episiotomía porque al meter lo que son las espátulas tienen que hacerla, así que fue un corte mínimo simplemente para poder meter el instrumental. Hicieron el giro, 2 empujones y el niño estaba fuera. O sea, fue un momento, porque me decían, yo me acuerdo que me rajaron lo que es la bata por aquí, me dijeron, ¿quieres que te lo pongamos encima? Digo, sí, claro, digo, pero ya, porque claro, yo tenía entendido que el expulsivo podías estar siendo primeriza 3/4 de hora, incluso 1 hora, digo, ¿ya? Y fue, sí, ya viene, y fue como último empujón, y salió y me lo pusieron aquí, y ese momento, o sea, fue la emoción más grande, que todavía lo recuerdo, y es como que me emociono porque después de todo ese periplo, después de todas esas horas, era como, ya está, o sea, ya se ha acabado, y ya fue el momento ese de verlo aquí encima tuyo, fue como, ya estás aquí, ya te puedo ver la cara. Lo único que puedes hacer en ese momento es mirarle la cara a tu bebé, o sea, no puedes despegar la vista de tu hijo, y yo me acuerdo que yo creo que cogí como una tortícolis aquí de estar todo el rato así mirándomelo, porque no me lo podía creer que ya se había acabado. Entonces, pues nada, en ese momento tenemos un invitado. Entonces, en ese momento en el que tú tienes a tu bebé aquí, pues ya pasaron evidentemente a darme los poquitos puntos que me hicieron. Tengo que decir que no pregunté cuántos puntos llevaba porque es que no me interesaba, me daba igual. Y para enturbiar ese momento tan idílico, cuando Alejandro salió por el canal de parto, yo noté un clac. Y entonces el ginecólogo me dijo, uy, te acabas de romper el coxis. Y yo, ¿cómo?
Yo lo había notado porque el claque ese que había notado sabía que algo se había roto. El coxis es lo que se llama comúnmente la rabadilla. Yo no sabía que te podías romper la rabadilla pariendo, sabes que no lo sabía. Y en ese momento me dijo, dice, tú te has caído, ¿no? De más jovencita. Digo, sí. Hace unos años, yo me caía al suelo, o sea, iba andando por la calle, estaba lloviendo y me resbalé en una acera y caí de culo. Entonces me dice pues lo que es una contusión en la rabadilla. Entonces se ve que pasa que cuando has tenido alguna lesión previa, cuando el niño pasa, se puede romper el hueso este o las fibras de alrededor. Así que yo dije, pues qué alegría, porque claro, yo ya sabía lo que dolía eso, porque en la lesión anterior pues estuve muchísimo tiempo con el dolor ese de ahí atrás. Pero bueno, todo esto ya pertenece a lo que es el posparto, el famoso posparto, que esto lo explicaré en otro vídeo, porque si no, pues esto no se acaba y se hace eterno. Así que ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os ha ayudado mi experiencia de parto, no olvidéis dejarme vuestros likes. En la zona de abajo os podéis suscribir al canal si aún no estáis suscritos. Desde aquí os mando toda mi fuerza y mi apoyo a las que estéis en una situación como la mía, la hayáis pasado o vayáis a pasarla. Tranquilas, porque aunque duela, es verdad que todo se olvida. Pensad que es un dolor que tiene un principio y un final, y ese final es vuestro hijo, que es lo mejor que os puede pasar en la vida. Y desde aquí nada más, os mando un beso muy grande allí donde estéis y nos vemos en el siguiente vídeo.